Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a introducir los conceptos básicos para el estudio de la unidad 2, denominada Trabajo y Energía. La agenda para esta semana consiste en revisar el documento llamado Agenda de Trabajo Periodo 2, Ciencias Físicas. Está disponible en el aula virtual de la asignatura. En este documento se detallan todas las actividades que se van a desarrollar cada semana, con su ponderación correspondiente y su fecha límite de entrega. Eso es con el objetivo de que usted sea consciente de qué es lo que debe entregar cada semana y pueda organizar de mejor manera su tiempo. La segunda actividad consiste en ver el video 1 para comprender los conceptos básicos, o sea, este video. El contenido que se ha considerado desarrollar primero es cuestionarnos o analizar si es posible el movimiento perpetuo. Luego vamos a definir sistema o el concepto de sistema y vamos a finalizar con las formas de transformación, transporte y transferencia de energía. Vamos a hacer una explicación breve de estos procesos y vamos a concluir con la metacognición, planteando una pregunta que nos va a permitir evaluar nuestra comprensión de los contenidos estudiados en este video. Iniciemos con la pregunta: ¿es posible el movimiento perpetuo o el movimiento infinito? ¿Qué sucede cuando pateamos un balón de fútbol? Obviamente, inicia un movimiento. Cuando se le aplica una fuerza por la patada, el balón inicia un movimiento. Pero, ¿qué sucede luego de un determinado tiempo? Eventualmente se detiene, quiere decir que su movimiento no es infinito. ¿A qué se deberá esto? Cuando un balón está en movimiento, hay un sistema de fuerzas que interactúan para mantener a ese movimiento. Y también hay que considerar la cantidad de energía que posee ese balón. Ya es de todos conocido que en la naturaleza existen leyes fundamentales y una de ellas que nos va a permitir definir o analizar este fenómeno es la ley de conservación de la energía. Hemos escuchado más de alguna vez que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, si la energía no se crea ni tampoco se puede destruir, algunos científicos analizaron este principio considerando que en un sistema la energía se podía mantener constante y que se podía aprovechar. Entonces empezaron a diseñar dispositivos a los que ellos denominaron máquinas de movimiento perpetuo. Inclusive hasta la fecha todavía hay personas que tratan de evaluar si es posible construir una máquina de esta naturaleza. Estos dispositivos aprovechan ciertas propiedades de los elementos que constituyen cada sistema. Por ejemplo, algunas aprovechan las propiedades magnéticas o la forma en la que se da el movimiento de sus elementos, como un péndulo en este caso, que aprovecha el movimiento armónico simple y el movimiento de la esfera. Entonces, ellos plantearon que era posible o trataron de definir si era posible construir máquinas de este tipo, no solamente para observar cómo el movimiento nunca paraba o más bien era infinito, sino que también se llegaron a plantear la posibilidad de producir energía útil a partir de ese tipo de máquinas, o energía que podría ser transformada en energía eléctrica de manera limpia y así poder ahorrarnos problemas como la contaminación o el cambio climático al hacer uso de fuentes no renovables para la producción de energía eléctrica. Pero ¿qué sucede con ese tipo de máquinas? Eventualmente se detienen y se detienen porque la cantidad de energía en el sistema podría llegar a ser constante, pero siempre existen diferentes transformaciones. Y cuando estudiábamos el caso del balón de fútbol también planteamos que existe un sistema de fuerzas que están interactuando. Cuando los cuerpos están en movimiento, hay una fuerza que se opone a este movimiento, son las fuerzas de fricción o las fuerzas de rozamiento. Inclusive el aire ejerce cierta fuerza de
rozamiento, que de alguna manera va haciendo que los cuerpos disminuyan su velocidad y se den las transformaciones de energía cinética a otros tipos de energía. Entonces, ese tipo de máquinas no respetan el principio de conservación de la energía y tampoco las leyes de la termodinámica. Quiere decir que estas máquinas no pueden existir. No puede existir el movimiento infinito o el movimiento perpetuo, debido a la forma en la que la energía se transforma en un sistema. En Internet hay muchos videos donde se presentan máquinas de movimiento perpetuo, pero el espectador puede llegar a creer que sí, que esos sistemas funcionan y que se mueven de manera infinita, pero eventualmente se van a detener. Pueden ser que unas puedan mantener el movimiento más tiempo que otras, dependiendo de la manera en la que se ha organizado el sistema, pero eventualmente se van a detener. Quiere decir que no pueden existir y tampoco se pueden utilizar para aprovechar la energía producida en ese tipo de sistemas. Deben haber otras alternativas para la producción de energía eléctrica. Muy bien. Veamos qué sucede con las transformaciones de energía, en el caso de la energía mecánica. Podemos observar que un skater experimentado controla perfectamente su movimiento. Es capaz de predecir alturas y velocidades, la velocidad que puede alcanzar para ejecutar diferentes trucos. Eso lo hacen de manera inconsciente, pero en cambio con pequeños conocimientos de física se puede definir, por ejemplo, a qué altura debe realizar un salto o a qué velocidad debe moverse para poder subirse a una rampa, por ejemplo. Entonces, los patinadores utilizan su energía para ganar velocidad y realizar los diferentes trucos que ellos realizan y que es tan divertido de ver. Para este sistema, la energía mecánica está asociada al movimiento y a la posición. Observemos qué sucede cuando ellos alcanzan cierta altura. Entonces, hay un momento en el que se detienen, pero eso no quiere decir que no tengan energía. Tienen una forma de energía que se denomina potencial. Y cuando están en movimiento, tienen energía cinética. Quiere decir que las transformaciones de energía se dan de manera instantánea. La energía mecánica se puede definir como la suma de la energía cinética más la energía potencial. Ya hemos definido que la energía cinética es la energía asociada al movimiento y se puede calcular a partir de la siguiente expresión: un medio de la masa por la velocidad que tiene el cuerpo al cuadrado. Observemos que se considera la masa del cuerpo. Cuando el cuerpo está en movimiento, posee energía cinética. La energía potencial, cuando un cuerpo está en reposo, depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Muy bien. Hemos hablado y repetido mucho la palabra sistema, pero ¿qué será un sistema? Un sistema es un conjunto de cuerpos que se desea analizar. Los elementos que quedan fuera se denominan entorno. Entonces, cuando queremos analizar la cantidad de energía o la forma de energía que posee un cuerpo, tenemos que aislarlo. Y eso es a lo que definimos como sistema. Hay que delimitar nuestro sistema. Lo que queda fuera es el entorno. Por ejemplo, si queremos medir la temperatura de una bebida, en este caso una bebida fría de café con leche, debemos considerar como elementos del sistema al vaso, al café, a la leche y al hielo, porque todos estos elementos constituyen al sistema al que yo deseo medir una propiedad, en este caso la temperatura. Si queremos medir, por ejemplo, el volumen de aire que puede tener un balón antes de explotar, también podemos definir a un sistema. En este caso, el sistema estará constituido por el globo y el aire. Si queremos medir, por ejemplo, la presión que hay adentro de un balón de básquetbol, el sistema estará constituido por el balón,
definido por su material con el que está construido o elaborado, y el aire contenido dentro del balón. El concepto de energía nos permite realizar predicciones acerca de los cambios que experimenta un cuerpo. Para ello, debemos delimitar nuestro objeto de estudio y definir sistemas. Entonces, en eso consiste un sistema, en un espacio delimitado que constituye diferentes elementos que nos permiten analizar propiedades físicas en ellos. La energía de un sistema no se puede medir directamente, pero sí es posible cuantificarla. La energía entonces es una propiedad de los sistemas relacionada con su capacidad de cambiar o influir en otros sistemas. La energía asociada a un sistema depende de las características de los cuerpos que los constituyen, cómo son, qué masa tienen, si tienen carga eléctrica o cuál es la composición química de los elementos que constituyen a ese sistema. Entonces, de todo eso va a depender la energía que ellos puedan almacenar, los cambios que puedan producirse en ellos y las transformaciones que puedan realizar en otros sistemas o en su entorno. Veamos qué sucede entonces con esos cambios de energía en un sistema. Esos cambios se pueden dar de tres maneras, a partir de transformaciones, por transporte o por transferencia. Que la energía del universo se conserve no implica que la energía de un sistema determinado no pueda cambiar. Como ya vimos al principio, no necesariamente la energía en un sistema va a ser constante o se va a mantener de la misma manera. Siempre van a haber cambios en la energía, ya sea que en el sistema se esté acumulando más energía o que el sistema esté liberando esa energía de diferentes maneras. Y como ya hemos definido, la energía de un sistema experimenta esos cambios a partir de estos procesos. El primero es el proceso de transformación. Transformaciones de energía mecánica, energía potencial a energía cinética. La energía potencial ya habíamos establecido cuando un cuerpo se encuentra en reposo. Su energía únicamente depende de su atracción gravitacional, de su masa y a la altura que se encuentre. Cuando el cuerpo empieza su movimiento, la energía se transforma en energía cinética, que depende ahora siempre de su masa, pero ahora de su velocidad. El transporte de energía se puede dar a partir de ondas, como por ejemplo la luz, o desplazamiento de cuerpos que almacenan energía. Uno de los ejemplos más típicos es el Sol, que transmite energía a partir de ondas electromagnéticas a través del espacio. Esa energía nosotros la recibimos en forma de radiación. Y por último, tenemos a la transferencia de energía. La transferencia de energía se puede dar a partir de dos mecanismos: el calor y el trabajo. El calor es un proceso de transferencia de energía que se asocia con las diferencias de temperatura entre sistemas. Por eso el calor se denomina como una energía en tránsito. No es una energía como tal, sino más bien un proceso en el que un cuerpo más energético cede energía a otro cuerpo que tiene menor energía. ¿Cómo se puede evidenciar esto de manera sencilla? Los cuerpos que tienen alta temperatura ceden calor a cuerpos que tienen baja temperatura con el objetivo de alcanzar el equilibrio térmico. Y luego tenemos al trabajo, que también es un proceso de transferencia de energía por acción de una fuerza. Y lo que hace la fuerza es provocar el desplazamiento de un cuerpo. Entonces vemos que el calor está relacionado a los cambios de temperatura y el trabajo está relacionado a los cambios de movimiento debido a una fuerza externa. Muy bien, entonces calor y trabajo no son formas de energía, sino que son procesos, tal como la transformación y el transporte. La transformación ya hemos definido
que está relacionado con el cambio de energía cinética y energía potencial. Cambios instantáneos, a veces no nos damos cuenta de ello o no lo visualizamos tan directamente en nuestra actividad cotidiana. Los procesos de transporte, como ya definimos, cuando el cuerpo que almacena energía se puede mover de un lugar a otro, y los procesos de transferencia, el calor y el trabajo. Para esta unidad nos interesa bastante el trabajo. Muy bien, y vamos a finalizar con la metacognición. Como vimos, son conceptos bastante básicos, lo hemos explicado de manera breve. Entonces, he comprendido cómo se dan las transformaciones de energía en los sistemas en movimiento. Recordemos entonces el principio de conservación de energía, en qué consiste un sistema, cómo se dan los cambios energéticos o los cambios de energía en un sistema, cuáles son los procesos en los que se dan esos cambios, en qué consiste el calor, en qué consiste el trabajo. Lo que vamos a hacer para responder a esta pregunta es analizar los cuerpos en movimiento en nuestro entorno, identificar sistemas y cambios de energía. Cuando usted se encuentra sentado, tiene energía potencial. Cuando se levanta a tomar un vaso con agua o etcétera, tiene energía cinética. Entonces, cuando usted dice, qué helada está esta agua en el vaso, está haciendo una observación respecto a la energía que posee ese sistema, que en ese caso es el vaso y el agua. Entonces, todas estas observaciones nos pueden ayudar a comprender mejor los conceptos que son básicos y nos va a facilitar el estudio de los fenómenos relacionados al trabajo y la energía que vamos a tratar en este periodo. Muy bien. Recordándole siempre seguir correctamente todas las indicaciones y respetar los horarios de consulta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Espero que se hayan comprendido los conceptos y que nos veamos pronto. Los extraño mucho. Nos vemos.